Marlon Vargas es el nuevo presidente de la CONAIE. Y entonces, la primera declaración que dice, porque yo vengo hablando del tema indígena durante muchos años, y la gente no termina por entender qué es este tema. No terminan. Ellos tienen una aspiración. De los dirigentes, tienen una aspiración de algún rato constituirse en un Estado indígena. En un Estado indígena que le discuta de tú a tú al Estado ecuatoriano y le diga, negociamos aquí de tú a tú, a la misma altura. Entonces han ido caminando en un proceso que a rato lo aceleran, pero que no retroceden, en donde primero ya todo el mundo reconoce que son pueblos ancestrales, lo cual no es cierto. No es cierto, porque muchos de estos pueblos, con excepción de pueblos de la Amazonía, con excepción de esos pueblos y de ciertos pueblos de la Amazonía, porque también en la Amazonía hay etnias quichuas. Entonces, estos pueblos son originarios de la invasión incaica, de la conquista incaica. Entonces son mitmaes, vinieron a través del sistema mitmae y son mitmacunas, son forasteros. O sea, el sistema de colonización y de conquista incaico era llegar a un sitio, destruir las poblaciones, parecido más o menos a lo que hacían los judíos en la época antigua. Destruir las poblaciones y colocar su propia gente en los sitios donde habían asentamientos de los pueblos que destruyeron. Un sistema, pero brutalmente perverso, porque eso era desaparecer totalmente una cultura. Y obviamente traer desde el centro del imperio pueblos trasladados para que puedan asentarse en esas tierras. Entonces, el primer concepto, aquí no son ancestrales, salvo poquísimos casos del Oriente. Los demás son fruto de esto. Y al que se resistía, igual vea el caso de Yaguarcocha, el caso de Nazacota Puento, líder Caranqui, que se levanta en contra de la presencia incaica cuando estaban ya encima de él con las tropas de Huayna Cápac. Y entonces son sacrificados todos los Caranqui y lanzados a la laguna de Yaguarcocha, por eso tiene el nombre Yaguarcocha, quiere decir lago de sangre. Entonces, esa fue la conquista, pero es una conquista de hace 500 años, 500 y pico de años. Esa conquista se dio muy pocos años antes de que vengan los españoles. Entonces, no son ancestrales. Pero ellos primero nos venden este tema y toda la gente que hace opinión repite como loros que son la cultura milenaria. Cultura milenaria será para el Perú o para una parte de Bolivia. Para ellos es cultura milenaria porque son originarios de allá, pero no para nosotros. Entonces ese es el tema. Entonces han caminado en que los reconozcan como un tema pluricultural, sin darse cuenta que sobre eso hay que hablar mucho. Porque mucho de su cultura también ya es una mezcla, un mestizaje cultural que tienen con nosotros. Sus fiestas indígenas son las fiestas adaptadas a las fiestas religiosas cristianas. Entonces, y además, etc. cosas. Luego pelearon por el tema de la justicia, que ellos tienen que aplicar justicia. Pero la justicia de ellos no es la que nos han terminado metiendo en el Ecuador ese golazo de media cancha y sin arquero. Porque la justicia indígena en época precolombina, o sea, antes de la venida de los españoles, era una justicia que, como decía el Inca Garcilaso de la Vega en su libro Comentarios Reales, la menor falta era castigada con la pena. Y habían varios tipos de penas. La pinca, la piña, la zanja, una cantidad pero todos terribles, que terminaban mal al que medio hacía alguna cosa. Y entonces nos convencieron, porque somos un país de ingenuos, perdón, me puede permitir una palabra, de pendejos. Nos convencieron de que la justicia indígena es con agua fría, con unos cuantos correazos y con ortiga o chine, como decimos en la parte sur del Ecuador. Entonces nos convencieron que ese es. Entonces una persona comete un delito, usted, mi querido Orlando, yo, comete un delito y mata a una persona, usted se va preso mínimo 16 años. Pero si comete un indígena, dicen, no, es su justicia indígena, entonces ese baño de justicia indígena, de pronto algún trabajo comunitario, un tiempito,
pero libre, y se acabó. Dos sistemas jurídicos dentro del Ecuador. Lo metieron a plena luz del día y todo el mundo se aguantó. Entonces ya metieron justicia. Entonces, eso tiene que ver con la jurisdicción. Y luego, ¿cuál es su lucha de todos los días? Territorios, que quieren que les den territorios, y lo repiten tantas veces que ya terminan la misma gente, los mestizos que hablan en los medios de comunicación, terminan ya aceptando lo que ellos dicen, y terminan siendo como loros lo que ellos dicen. La soberanía que tiene la soberanía territorial, ¿cuál soberanía? La soberanía es una sola y desde el Estado ecuatoriano, sobre todo el territorio ecuatoriano. Ellos son, primero, ellos tienen tierras comunales, no territorios. Entonces nos van lavando, no digamos lavando el cerebro, porque es al revés, nos van ensuciando el cerebro para que terminemos aceptando que ellos tienen territorios. Y que ellos tienen, al tener territorio, tienen jurisdicción. Y jurisdicción no en cualquier ámbito, si incluso la Constitución. La Constitución es una salvajada. Constitución hecha, por si acaso, por el correísmo. Es una salvajada porque, como no meditan, en ese momento lo que dicen, necesitamos los votos de Pachacuti y necesitamos afirmando. Y vamos para adelante. Mire lo que dice la Constitución sobre la justicia indígena. Dice, las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Las autoridades de las comunidades. Ahí no hay jueces, no hay fiscales, no hay nada. Ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio. Tradiciones ancestrales, entonces la pena, pero no el baño con ortiga. Entonces, tradiciones ancestrales. Y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial. Entonces le meten el ámbito territorial en la Constitución. Error craso del correísmo. Error craso, porque no conocen. El gran problema que tiene el correísmo es que está lleno de cuadros ignorantes que no conocen. Y entonces hacen y escriben lo que les da la gana. Porque tienen que quedar bien con el compañerito, con el fulanito, con el que tienen. Lo que les interesa es llegar al poder. Ya después que se jode el país, problema del país. Pero dice, para que tengan jurisdicción, funciones jurisdiccionales, pero no establecen qué tipo de jurisdicción incluso. Porque, por ejemplo, esto está abierto, voy a poner un ejemplo, se entendería, pero no está escrito, se entendería que tienen jurisdicción penal, pero pueden tener jurisdicción civil, mercantil. ¿Qué tal que mañana, porque nadie dice nada en lo contrario, alguien diga, nosotros vamos a resolver sobre la posesión de un bien? Si se le están dando jurisdicción, funciones jurisdiccionales abiertas. Esa es la forma como redactan nuestros dirigentes cuando llegan al poder. Pero entonces ellos se afirman en eso y lo que tienen es un tema que, si usted le invita a un dirigente a una entrevista, usted le dice, quiero preguntarle sobre cómo están manejando, qué sé yo, ponga cualquier ejemplo, los créditos que le están dando el Banco de Fomento. Entonces dice, verá, nosotros estamos pidiendo esto y esto otro porque en nuestros territorios queremos esto. Le meten en nuestros territorios por todo lado. O sea, no dicen, queremos como etnias indígenas que por nuestra situación de marginalidad se nos beneficie. No, nuestros territorios. Entonces le van diciendo el territorio, el territorio, el territorio. La primera declaración de Marlon Vargas, actual presidente de la CONAIE, dice, estoy aquí para convocar a la unidad contundente para seguir luchando. No luchan contra los gobiernos. Usted ve cómo están, pero absolutamente entregados a Noboa, como estuvieron entregados a Lenín Moreno. Y obviamente se pegaron a la teta del gobierno con Lenín Moreno. Por eso metieron gente en cuestiones claves y han sacado lo que han querido. Para seguir luchando y defendiendo nuestros territorios. Ya, nuestros territorios, los ecuatorianos, eso es de ellos. Y si en ese territorio, escúcheme bien, en ese territorio hay petróleo, entonces no quieren que lo saquemos, no quieren que haya ninguna actividad, porque están en sus territorios. Y todo el mundo contento pensando que eso no causa ningún problema. Entonces, comienzan a afirmar puede llegar Leonidas Sisa, puede llegar Marlon Vargas, hubiera llegado Guamán, hay Cilia Velasco, la que hubiera llegado decía lo mismo. Porque en el fondo todos van a fortalecer su posición dentro del Estado ecuatoriano para discutirle al Ecuador de tú a tú lo que ellos están planteando, un Estado dentro de otro Estado.
Entonces, en la misma declaración, a continuación, Marlon Vargas, actual presidente de la CONAIE, dice, siguiendo la misma línea, dice, no voy a ser un dirigente que solamente hace ruedas de prensa cuando nuestros territorios están sufriendo. Nuestros territorios. O sea, vean ustedes. Entonces, al presentar su candidatura, Vargas convocó a la unidad férrea y contundente para seguir luchando, para seguir defendiendo sus territorios y el agua. El agua nos pertenece a todos, no es porque por ahí hay una etnia indígena que esté en el páramo, son dueños del agua. O sea, porque no solamente buscan el territorio, sino hacerle sentir al Estado ecuatoriano que ellos son dueños de los recursos naturales. Entonces, entiendan a dónde van, porque aquí los ingenuos somos nosotros los mestizos, que no entendemos a dónde quieren ir. Y ellos también son mestizos, por si acaso. Ellos también son mestizos porque, ¿acaso que hay una...? En el mundo no existe una raza pura en ninguna parte del mundo. No existe. Incluso me pueden ustedes decir la raza tal, eso no existe. Ni los judíos son puros. O sea, todos tienen mezcla. Y nosotros tenemos mezcla como ellos tienen mezcla, porque cuando no hay pueblo que no haya sido sometido a un proceso de conquista, y los incas en etapas muy anteriores también fueron conquistados. Y toda conquista trae consigo el mestizaje. Entonces ellos también son fruto de todos los procesos de conquista que sufrieron y después los que ellos hicieron. Y además, aquí viene un tema. Antonio Vargas, expresidente de la CONAIE, sentenciado y luego indultado por el gobierno. Sentenciado con sentencia, indultado. Siempre hay eso de que te doy la mano, pero ayúdame. Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, que era lo que quería, que se vea un video de Jaime Vargas, y hoy Marlon Vargas. Pregunta del millón, a ver si la gente me puede ayudar. ¿El apellido Vargas es un apellido indígena? Es un apellido indígena. Entonces, o sea, ¿son indígenas o se ponen las plumas en la cabeza o se ponen un disfraz? Y ya son indígenas ancestrales, además milenarios. Es el caso de Leonidas Issa, un apellido vasco, y el segundo apellido Salazar, o apellido castizo. Entonces son realmente indígenas ancestrales y son puros. Entonces, esto es importante verlo. Esto es importante verlo. La contienda se definió entre estos dos candidatos. Vargas aseguró que su candidatura no responde a ningún partido político y cuestionó el liderazgo de Issa por según dijo, dividir la base con discursos excluyentes. Yo soy presidente de los pueblos indígenas del pueblo ecuatoriano. Pero yo puedo decir, yo soy primer presidente, ¿quién es? ¿Quién es? Lenín Moreno. ¿Ya? Y el segundo presidente aquí en el Ecuador, ¿quién es? Es Jaime Vargas, presidente de los pueblos y nacionales del Ecuador. Muchas gracias. Pero vea, si esto no lo entienden ustedes ecuatorianos como yo, entonces ya no hay nada que hablar. O sea, cuál es? Aquí se ve con claridad. Dice, esto lo dijo incluso en el exterior, porque fue una reunión de grupos indígenas que hubo en Centroamérica. Y dijo, yo soy el presidente de los pueblos indígenas del pueblo ecuatoriano. Dice, yo puedo decir, primer presidente, ¿quién es? Y le contestaron los periodistas, Lenín Moreno, allá dijo. Y el segundo presidente aquí en el Ecuador, ¿quién es? Y los periodistas le dijeron, Otto Sonnenhösner. Y dijo, no, es Jaime Vargas, presidente de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. El segundo presidente aquí en el Ecuador, ¿quién es? O sea, hay un presidente, pero hay otro presidente. Entonces, esto es, si esto no lo entendemos, ya no entendimos nada. O sea, ya de frente nosotros queremos ser presidentes de otro estado, que es el estado indígena. Entonces, esto hay que verlo. Si esto no lo tenemos claro, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, ese es su objetivo, pero como todo el mundo les deja pasar y les deja seguir, y los análisis que se hacen en los medios de comunicación son patojos, porque nadie toca. En esta semana, Coavisa, Contacto Directo, tuvo una entrevista a una tal analista que no pega una en este tema.
y habla de los pueblos milenarios y de que sus territorios, o sea, ¿qué saben del tema? Ni siquiera entienden qué es lo que está de por medio. Y confunden a la ciudadanía. Ellos son etnias, tienen ciertos derechos en las comunas, comunidades y pare contar. Y en el tema cultural hay que tenerlo cuidado porque Piero decía, refiriéndose a los americanos, decía, les venden a los americanos cosas nuevas recién envejecidas. Escuchen, cosas nuevas recién envejecidas para americanos. Aquí nos venden cosas nuevas recién envejecidas para ecuatorianos, en donde nos hacen creer que la cultura indígena, por ejemplo, el Suma Causay. Suma Causay no existe en la cultura indígena, pero ellos, de una manera lista, se apropiaron del concepto del buen vivir, que es un concepto que nace de la doctrina de Aristóteles sobre la polis griega, de que debe haber una relación inteligente y consensuada y aceptada para un buen manejo de las ciudades, para permitir un buen gobierno de las ciudades, el buen vivir en las ciudades. Y esto lo recreó los analistas y los filósofos franceses hace unos 30 años. Y ya aparecen los indígenas y dicen, nosotros vivíamos el buen vivir. Entonces ya lo repiten de para arriba y para abajo, y el Suma Causay ya está en la Constitución y en las últimas reformas legales que metió el gobierno, en esa ley de áreas protegidas, ya está ahí nuevamente el Suma Causay. ¿Les consta que aquí había el Suma Causay? No, pues ya está en la ley y está en la Constitución. Entonces, el tema cultural es totalmente rebatible porque el tema de que no tenían idioma es terrible. Entonces, ¿cómo pudieron sostener instituciones? ¿Cómo pudieron sostener pensamientos si no tenían idioma? ¿Cómo podían sostenerlo? Si aprendieron a escribir en castellano y se les fue perdiendo el mismo idioma. Yo ponía este ejemplo, si en este momento a Huayna Capac, que es el padre de Atahualpa, o Atahualpa mismo, lo ponen a hablar con Leonidas Sisa o con Marlon Vargas. No sé si Marlon Vargas hable quechua. No creo que hable quechua porque él es achuara. Pero lo ponen a hablar con cualquiera de ellos y le dicen, a ver, entiendas en quechua. No van a poderse entender, porque el quechua fue contaminado del castellano, porque se expresó en otro idioma y perdió su fonética. O sea, sí, es un tema profundo lo que estoy diciendo. Si eso no lo entienden, ya no es culpa mía. Entonces, este es el tema en donde nos siguen vendiendo un tema, además, con una bandera, que es la bandera de Pachacuti de ellos, que es la bandera de la ciudad del Cusco. Y su nombre, Pachacuti, que es el nombre del Inca conquistador, del Inca que inicia la conquista del Tahuantinsuyo. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, ellos son los que llegan al poder.